Presento. Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de la tarde. En primer lugar van a intervenir José Manuel López Hermida y José Manuel Yáñez, a los que presento brevemente. José Manuel López Hermida es comandante de artillería retirado. Desde el año 1996 publica sobre temas de artillería y fortificaciones en la provincia de Coruña, con varios libros y artículos en revistas. También ha participado en charlas y exposiciones con la intención de promover la divulgación del patrimonio militar abandonado. Con José Manuel Yáñez ha publicado recientemente las guías de baterías de costa, Coruña Norte, Defensas de la Costa, a Coruña Sur, y el libro La defensa de la costa, provincia da Coruña, siglos XVI al XX. Recientemente ha actuado como asesor en el proyecto de recuperación y valoración del patrimonio marítimo, militar e industrial del litoral del espacio atlántico, impulsado por el Concello de Ferrol. En cuanto a José Manuel Yáñez Rodríguez, es ingeniero de edificación y doctor en Historia del Arte, actualmente jefe del Servicio de Arquitectura y Mantenimiento de la Diputación Provincial de Coruña. Durante 38 años fue profesor de las universidades de A Coruña y Santiago, y en este momento es profesor invitado precisamente en la Universidad de Coruña en el Máster de Gestión del Patrimonio. Tiene en su haber 16 publicaciones y carpetas de dibujo referidas al patrimonio construido, ha impartido numerosas conferencias y habitualmente escribe artículos en revistas especializadas sobre estas materias, además de haber merecido ya varios premios de investigación. Solo me queda recordar que en los pasillos laterales del Teatro Jofre en el que nos encontramos hay una exposición de paneles que recoge precisamente la última publicación sobre las defensas de la costa en la provincia de Coruña de los dos autores a los que cedo ahora la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Espero no contribuir a la siesta y trataremos de ajustarnos al tiempo que tenemos establecido. Vamos a hablar sobre las baterías de costa de los planes de defensa del Golfo Ártabro entre los siglos XIX y XX. Unos primeros antecedentes nos hablan de la necesidad de modernizar unas defensas anticuadas. A principios del siglo XIX, las defensas de la base naval de Ferrol consistían en las murallas abaluartadas que cierran la plaza, 3 castillos situados en la desembocadura de la ría y un conjunto de baterías construidas con parapetos de mampostería desplegadas a lo largo de la costa. Una vez finalizada la Guerra de la Independencia, perdieron su utilidad para la defensa debido principalmente a los avances de la nueva artillería, que permitía disparar proyectiles huecos con tiro tenso, lo que hizo obsoleto el sistema abaluartado, que dio paso al sistema atenazado en las defensas. Comienza así una nueva forma de fortificar. Los medios de agresión fueron evolucionando en esos años, sobre todo en la Marina, preferentemente en lo que se refirió a la propulsión a vapor y a la artillería, tal como se puso de manifiesto en los combates sostenidos por las escuadras de los países más avanzados de la época. Esta circunstancia obligó a realizar estudios para la modernización de las defensas de la costa de la nación. A partir de entonces, los ingenieros militares recurrieron a las casamatas para conservar la artillería de las plazas y así mejorar la fortificación. Fue el mariscal Montalembert el primero en desechar el sistema abaluartado, proponiendo sustituirlo por el atenazado y poligonal. Pues bien, el director de la Subinspección de Ingenieros de Galicia envió al capitán general en A Coruña un informe de 8 de agosto de 1848 titulado «Memoria sobre el estado actual de las plazas de La Coruña, Ferrol y Vigo, fuertes dependientes de las mismas y baterías del Reino de Galicia con la expresión de los reparos más urgentes necesarios para ponerlos en regular estado de servicio». Es un informe bastante extenso y voy a hacer un extracto porque pensamos publicar las ponencias y ya ahí viene más detallado. Pero así en síntesis dice, concretamente de la plaza de Ferrol, dice en su análisis: en la muralla que cierra la dársena del Arsenal y frente por frente a la boca de la ría está situada la batería del Parque y a su derecha otra del flanco, San Fernando,
que va aviesa con la muralla de la plaza, en la que existen otras 3 más pequeñas a proporcionada distancia. Y va haciendo una descripción del estado físico en que se encontraban esas defensas. Bien, respecto del castillo de San Martín no puede ser más concluyente. Literalmente dice, está totalmente arruinado. Nos hablaba esta mañana Juan Antonio Villasante del castillo de San Martín de Padilla. En mejor estado se encontraba el de La Palma, del que afirma la fortificación de este castillo está bien conservada, pero sus edificios necesitan una gran recorrida, etcétera, etcétera. Y del de San Felipe manifiesta que es de una construcción magnífica y bien entendida, sin duda a causa de esto y el número de sus cañoneras, de una reputación colosal, no ofrece, bien estudiado, ventajas relativas a la importancia que se le quiera dar. Continúa la memoria. Se ve, pues, que las defensas de la ría están limitadas hoy en día a los castillos de La Palma y de San Felipe. Bien, entra en otras consideraciones sobre las baterías de Cariño, etcétera, y finaliza hablando también de la ría contigua, la ría de Ares, que dice: la ría de Ares, para su defensa, existen las baterías de Ares capaz para 7 piezas, raso se selle de 8 y la de redes de 8, formadas por un parapeto de mampostería, etcétera, etcétera. Todas se hallan muy deterioradas, sin edificios, etcétera. Pues bien, en 1858 la reina Isabel II visitó Ferrol y después de recibir las llaves de la ciudad y a la vista del deplorable estado de la plaza, ordenó la ejecución de los proyectos de reforma del frente de tierra de la muralla y de los castillos de San Felipe y La Palma. Para equilibrar los elementos defensivos con los avances que había experimentado el arma de artillería en años anteriores, el Gobierno, mediante ley de 1 de abril de 1859, concedió 2.000 millones de reales, de ellos 300 millones se asignaron a material de ingenieros y de los que 200 se debían destinar a mejorar las plazas de mayor importancia, dedicándose casi en exclusiva a las marítimas y entre estas se dio preferencia a las de Cádiz, Cartagena y Ferrol. Bien, pues en cuanto a esta última plaza, el proyecto de mejora comprendía establecer las obras convenientes en la desembocadura de la ría, reedificar los castillos de San Felipe, construir de nueva planta el de La Palma y establecer un nuevo recinto de tierra. Comenzaron las obras el 21 de julio de 1860, empleando las teorías modernas de fortificación alemana, con el nuevo impulso que el ingeniero español Herrera supo darle al sistema acasamatado. En 1861, el Gobierno prepara un nuevo plan de defensa en el que determina que se deben de abandonar las viejas defensas por no cumplir las condiciones que deben de tener ciertas fortificaciones para ocuparse en dar mayor resistencia a las que conviene conservar, artillándolas de manera potente. Son declarados los puntos más interesantes de Galicia, Ferrol y Vigo, debido a su situación estratégica y que debe ser defendido con fuertes defensas adaptadas a las nuevas necesidades. Bien, pues entramos ahora a analizar lo que fue el Plan de Defensa de 1891, que produjo un despliegue múltiple de la fuerza. Tras varias modificaciones en la primera línea del castillo de San Felipe y al objeto de construir de nueva planta el de La Palma, así como la circunstancia de que varios planes diseñados no prosperasen, el 29 de septiembre de 1891 fue aprobado el Plan para la Defensa de la Base Naval Ferrol a Coruña, que incluía las rías de Ferrol, Ares y A Coruña. Con este nuevo plan se adoptaba como solución la defensa a distancia de la plaza y arsenal de Ferrol, retirando las baterías del interior de la ría, que habíamos visto en la ponencia de Juan Antonio Villasante, y, por tanto, alejando de esos espacios las posibles amenazas procedentes del mar. El desarrollo de este plan se inicia con la Real Orden del 23 de marzo de 1897, mediante el cual se aprueba el informe que indica el orden de preferencia para la ejecución de las obras de defensa de este litoral peninsular, dividiéndolas en 4 grupos. El primero de ellos incluía las 3 rías antes mencionadas,
Después de 8 meses, por Real Orden del 11 de noviembre de 1897, es aprobado el denominado anteproyecto de las obras de defensa de Montefaro, península de Bezoucos, y sus accesorias, que contaba con baterías desde el Monte de San Pedro en La Coruña hasta el Cabo de Prioriño en Ferrol, pero que no tuvo continuidad en su desarrollo. Estas obras constituyeron un conjunto integral de baterías de costa con sus elementos auxiliares, cuarteles, polvorines, carreteras, etc. Desde el punto de vista táctico, el citado anteproyecto desarrollaba un sistema defensivo de costa diseñado mediante asentamientos a 2 alturas, alta y baja cota, con un total de 6 baterías, 3 de obuses, es decir, de trayectoria curva o parabólica, y de 3 cañones de trayectoria recta, tiro tenso. Tras varias modificaciones al mismo, la posición artillada quedó finalmente como sigue: 3 baterías de obuses, 2 baterías de cañones de acero de tiro rápido y una batería de cañones de gran calibre. Estas baterías eran novedosas para la época, no solo por su forma, sino también por los materiales utilizados, es decir, hormigón y acero. Su autor, el teniente coronel de ingenieros Antonio Vidal y Rúa, las titulaba baterías económicas. En las baterías bajas, es decir, las de baja cota, eran los parapetos formados por macizos de tierra los que defendían, con su forma y espesor adecuados, el muro interior del mismo, las bóvedas y demás elementos. En las de alta cota, el parapeto lo formaban el terreno natural y su muro interior, ya que estas baterías no baten a distancias tan cortas como las de cota baja y los ángulos con los que llegan los proyectiles son más amplios. Vamos ahora a este tipo de baterías con nuevos diseños y materiales modernos, como acabamos de comentar. Son las baterías de obuses de alta cota, la de Fonteseca, tipo K, Bailadora K' y Faro K2. Estas 3 baterías estaban situadas en los lugares más altos de la península de Bezoucos, en los vértices del triángulo de su meseta, que eran los puntos más ventajosos para cumplir su misión, es decir, batir a los acorazados en su punto más débil. ¿Cuál era este? La cubierta del buque. La Bailadora fue la primera que se construyó en esta posición. Las 3 baterías se proyectaron siguiendo los mismos criterios, pero con ligeras variaciones impuestas por la topografía del terreno donde se asentaron. Como hemos mencionado, era un sistema novedoso de las denominadas baterías al descubierto. Era este el más adecuado y rentable para posiciones con una elevación superior a los 40 metros sobre el nivel del mar, ya que no estaban expuestas al fuego dominante de las cofas ni a la acción próxima y eficaz de la artillería embarcada. Su planta adopta la figura de un arco para evitar ser enfilada y al mismo tiempo aprovecha al máximo todo el campo de acción. Su parapeto, organizado para defender las piezas por su frente, está formado por un muro de granito y hormigón que sirve de revestimiento interior. La tierra adosada por el exterior de este muro constituye el verdadero parapeto que brinda protección contra los disparos frontales. Con el perfil que se muestra en la imagen, la batería presenta el menor relieve posible, es decir, se mimetiza en el terreno, tanto para evitar que su silueta sea perceptible desde el exterior, como para facilitar el fuego indirecto de obuses en todo el horizonte, ya que los sirvientes de las piezas, las propias piezas, las municiones y juegos de armas permanecen constantemente defendidos. Fueron construidos traveses cada 2 piezas para la protección contra impactos laterales. Debajo de ellos se diseñaron almacenes para alojar municiones y pertrechos para cada sección. Resultaba ventajoso que fuesen de una sola pieza en baterías de gran calibre y de 2 en obuses o piezas de medio calibre y de tiro rápido.
El resto de elementos que componían estas baterías eran aplicables a ambos tipos, obuses y cañones, independientemente de cuál fuese su ubicación. Las esplanadas estaban formadas por un macizo de hormigón hidráulico en el que se empotraban los elementos fijos de los montajes. Su forma y dimensiones variaban según el tipo de pieza que artille la batería. Pues bien, pasamos ahora a otro tipo de batería, que son las baterías de cañones de tiro rápido, es decir, las de Salgueira y Sudova. Seguimos en la península de Montefaro. Si tenemos en cuenta el tiempo transcurrido desde la aprobación del Plan de Defensa de 1891 y a esto sumamos los efectos de los avances logrados por la artillería en esos años, junto además con las ideas que se materializaron sobre la defensa de la costa, podemos concluir que fueron estas las razones que condujeron a que las obras de Montefaro sufrieran modificaciones o ampliaciones motivadas por estas circunstancias. Una de estas modificaciones al inicial plan del 91 fue la realizada en esas dos baterías, en estas dos baterías de Salgueira y Sudova, que se proyectan de nuevo para asentar cañones de tiro rápido. Su objetivo era destruir la obra muerta de los buques, para hacer inhabitable toda la parte no acorazada con la intención de provocar incendios y poner fuera de servicio el material de cubierta. ¿Por qué? Porque ya que podían disparar en entre 2 tiros y 3 por minuto sobre blancos móviles. Bien, pasemos ahora a la batería de cañones de gran calibre de la Punta de Segaño. La punta que está desde aquí de Ferrol, Boca de Ría, en la entrada donde se abre y está Punta Segaño y Punta Coitelada, al otro lado del puerto exterior, para entendernos. Si tenemos en cuenta, las de la Punta Segaño fue la única batería de cañones de gran calibre que contribuyó a la defensa de nuestra costa desde la península de Montefaro, dotándola de poder de penetración contra los costados de los nuevos acorazados con que contaban las principales naciones europeas. Estos cañones, con su tiro tenso, es decir, más horizontal, mediante la dirección de sus proyectiles a los costados de los buques, batían una extensa zona de mar exterior que comprende gran parte de la ensenada de Cariño, la ría de Ares y la mayor parte de la bahía de La Coruña. Esto impedía, o al menos hacía peligrosa, la permanencia de naves enemigas sobre las superficies navegables de la zona. Para la defensa de la línea de torpedos, destinada a cerrar el canal de entrada de la ría, se instalaron 3 baterías. Una equipada con cañones rápidos García Lomas de 10 centímetros en el castillo de San Felipe y 2 baterías en el de La Palma, una con cañones Krupp de 8,7 centímetros y la otra con cañones de hierro entubado de 15 centímetros. El conjunto de baterías, para cumplir su misión principal durante el combate, necesitaba unos servicios fundamentales que debían organizarse desde tiempos de paz. Estos servicios fueron municionamiento. Tenía que cumplir unas condiciones esenciales. Estas son: seguridad absoluta durante el tiempo de fuego, responder rápidamente tanto al suministro de municiones como a la velocidad de tiro de las piezas. Esto hizo necesario separar los almacenes de pólvora de las baterías propiamente dichas. Hasta entonces formaban parte de los locales interiores de las propias baterías. Y había que construir también pequeños almacenes por cada pieza de las mismas, con el fin de poder atender al tiro durante un tiempo determinado con recursos propios, es decir, una dotación de seguridad. Contaba con 2 polvorines, el Bordocedo y el de Pegal. Otro de estos servicios importantes era el de iluminación. La iluminación artificial de los frentes marítimos fue de una gran importancia, pues las escuadras navales encontraban una poderosa ayuda en la oscuridad de la noche para lograr el éxito. Dispuso de 4 proyectores. Aquí vemos alguno de ellos, el de Coitelada, eran el de San Martiño, el de Segaño, el de Coitelada de la Imagen y el de Avarenta. Otro servicio importante era el de observación.
En el tiro de costa no se pueden obtener resultados satisfactorios sin aparatos que permitan observar y calcular la distancia al blanco con la mayor precisión posible en cada disparo. Existía un observatorio central en el Alto del Centinela y cada batería tenía también el suyo. Seguimos con estos servicios auxiliares, como el cuartel o locales para el personal. Los había de dos clases. Unos eran los abrigos de combate para los propios sirvientes situados en el adarve o muy inmediatos a cada pieza artillera, y los alojamientos de descanso y plantones en las baterías. Disponía de un acuartelamiento principal, para lo cual se remodeló el antiguo monasterio franciscano de Santa Catalina de Montefaro. Seguimos con la sucesión de servicios auxiliares, las transmisiones. Constituyen un servicio fundamental en los ejércitos modernos, especialmente en la artillería de costa para coordinar los fuegos. Y por último, o penúltimo, la red de carreteras militares, por supuesto necesaria para la comunicación entre las baterías y los servicios periféricos. Y finalmente, en este plan de 1891, como edificaciones esenciales para el mantenimiento de estas baterías de la península de Bezoucos, estaba el Hospital de Sangre, que para ello se construyó un nuevo edificio en las inmediaciones del monasterio de Santa Catalina, que hoy permanece. Y a continuación, mi compañero José López Hermida les va a explicar el artillado que se disponía en estas baterías de Montefaro. Buenas tardes. Después de la magnífica exposición que hizo José Yáñez sobre el despliegue de las baterías, ahora vamos a hablar de la parte artillera, con qué cañones, con qué se dotó, cómo se dotó, y vamos a empezar haciéndolo con una pequeña introducción que podemos ver los tres tipos de piezas de artillería que había a principios del siglo XIX o finales del XVIII. Había el cañón, que eran todos de avancarga, podían ser de bronce y de hierro. Normalmente en costa se usaba más el hierro por ser más barato y más manejable que el bronce, que se empleaba más en campaña. También era el obús corto de bronce y los morteros de bronce. Pero la efectividad de este material llegó ya a cuestionarse y hubo varios estudios. Entonces voy a contar cómo actuaban estas piezas. El cañón disparaba un tiro completamente tenso que incidía en los barcos por el costado. El obús corto trataba de incidir por la parte superior, que es la cubierta, lo mismo que lo hacía el mortero. Hay que pensar que en esta época los barcos eran todos de madera y un proyectil de un cañón que batía el costado, su eficacia no era muy grande porque producía al impacto un agujero con el cual el barco no corría ningún riesgo. Se llegaron a recibir en barcos de madera 50 y 100 disparos sin que se haya ido al fondo. Se le puede romper las velas, se le puede romper los mástiles, porque pasaba esto de que no se hundiera, porque dentro del barco iban unos calafates que según iban produciendo los impactos, el agujero lo iban tapando. Entonces los nuevos movimientos que desarrollan y revolucionan la artillería y los barcos del siglo XIX es una variante del obús. Y es un obús intermedio entre el cañón y el obús corto, que se denomina obús largo, bombero o obusier. Tiene varios nombres según el país. Por ejemplo, en Estados Unidos era la columbiada, en Rusia el licornio, en Francia el obusier, en Inglaterra la carronada. Todo este movimiento, ¿qué pretende? Pretende, con un proyectil hueco que lleve un explosivo dentro, perfore el costado del barco y explosione dentro. Entonces, esos 100 disparos o 50,
con un disparo afortunado que explosione dentro, y ya no digamos si le toca a la Santa Bárbara, puede mandar a pique un buque de madera. El verdadero problema no es mandarlo, hundirlo, sino lo que se quiere es sacarlo, que no sea una amenaza, sacarlo, que se retire, que se vaya, o lo que verdaderamente se pretende en un combate naval o tierra contra nave. Entonces, el siguiente desarrollo se debe a un español, a un artillero de marina que se llamaba Francisco Rovira, y que saca esa pieza intermedia que comenté antes y que dispara proyectiles huecos y que bate al barco y lo puede hundir con un solo disparo afortunado. Este señor, ya a final del siglo XVIII, consigue sacar esa arma, pero después de varios desarrollos llega el año 1803 y la Marina prácticamente se desentiende de ese tipo de pieza, que la rescatan con el tiempo los franceses, que fue el que verdaderamente la sacaron y la adoptaron los grandes países europeos y americanos. Es el que ya adelanté como cañón bombero, etcétera, etcétera, de cómo se llamaba en Europa. Los franceses lo desarrollan y ya España crea una comisión en el año 1857 en los que el ejército toma como reglamentarios los cañones bomberos de 150, 80 y 68 libras. Se artillan en San Felipe bomberos de 80 y también se artillan en el Castillo de La Palma. Hasta la segunda mitad de este siglo eran todas las piezas eran de ánima lisa. A partir de ese momento aparece el rayado de avancarga. Entonces después veremos la segunda parte, porque el rayado tiene dos partes. Esto viene cuando el general Francisco Elorza, en la fábrica de Trubia, da paso a este tipo de piezas. Juntamente con la pieza anterior, esto hace desarrollar la lucha del cañón contra la coraza. Quiere decir que al evolucionar el cañón, evoluciona la marina, primero acorazando con planchas de hierro sus barcos, para a continuación el ejército, la artillería, desarrolla otro cañón más potente que perfora esas planchas y obliga otro tipo de acorazado. Entonces, a partir de estos momentos, queda declarada la guerra del cañón contra la coraza, que llegaría pues a poco después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la aparición de los misiles, cuando ya la coraza no era necesaria, y hoy en día los barcos pues son hechos de aluminio. Un producto ligero, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esas piezas de avancarga, que siguen siendo de avancarga, pero ya con ánima rayada, sacan otra novedad. Hasta ahora los proyectiles eran esféricos, primero macizos, después huecos con una carga, pero ahora, al ser el producto rayado, se sale de esas normas y entramos en la del proyectil prolongado. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyectil, para ganar capacidad de explosivo, aumentaba, cuando era circular, aumentaba su calibre. Ahora, con el nuevo proyectil, no hacía falta aumentar el calibre, sino que se aumentaba su longitud. Al ser un proyectil prolongado, podía llegar, y llegaban a 2,5 calibres. Cuando era esférico, solo llegaba a 1 calibre. Entonces había que aumentar mucho ese calibre para poder aumentar la capacidad del proyectil. Quiere decir que el proyectil que entraba dentro del barco llevaba 2,5 más potencial de carga que el anterior. De ahí pasamos ya, bueno, quiero decir que ese tipo de proyectil
era un tipo de proyectil distinto a lo que vamos a ver ya cuando carguemos por la culata, porque para hacer girar, esto es una cosa básica, todo el mundo sabe que el proyectil, para aumentar su alcance y su precisión, necesita una estabilidad. Esta estabilidad se la daba el rayado de la pieza. Y ese rayado, para que imprimiera el giro, llevaba el proyectil como unos tetones, aletas o distintos nombres que cogía para que se encastrara en la raya y girara sobre su propio eje y ganara esas dos propiedades que yo estoy contando. Una vez conseguido y los cañones perforaban las nuevas planchas, la marina seguía aumentando. Empezaban a entrar materiales nuevos como el acero. Hasta ese momento era hierro dulce o hierro fundido, pero era un tipo de hierro que se perforaba con facilidad. Entonces, a partir del rayado ya aparece el acero, más tarde veremos cómo llega al tungsteno. Recordáis de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera que se hablaba del wolframio, que era una propiedad de un mineral que aumentaba la dureza de las planchas. En ese caso ya, más que de los barcos, también entraba en los carros de combate, etcétera, etcétera. Seguíamos con el cañón y con la coraza. Cuando se crea este tipo de cañón estriado y cargado por la boca, acabábamos de ver el poder destructivo del bombero, pero que hacía muy poco tiempo que se había construido, se había adoptado ese tipo de cañón. Entonces nace la necesidad de aprovecharlos. ¿Y cómo se aprovechan? Pues zunchándolos y entubándolos. No, anterior. Entonces, el obús de hierro rayado y zunchado es una transformación del cañón bombero. Si nos fijamos, es el mismo, que se zuncha por fuera. Se le ponen unos zunchos, con eso, al tener un proyectil de más peso, necesita más carga y hay que reforzarlo. También se les mete un tubo interior y se rayan al calibre que se necesita, como pasa con este otro cañón, el de 16 centímetros. Después del famoso desarrollo pasamos a lo que es el cañón que se carga por la culata. Sigue siendo rayado, como es normal, pero ya se carga por la culata, que ganamos velocidad de carga y ganamos una serie de funciones que benefician la artillería de costa. Llegamos al cañón rayado y zunchado de 24 centímetros, cargado por la culata, que es el que vemos en la fotografía de la derecha, parte inferior. Esa fotografía está sacada del Castillo de San Felipe. Normalmente anda por primeros del siglo XX, pero ya estaban artillados de mucho antes. Este es un sistema que está proyectado y ejecutado por Ordóñez, que era un general de artillería del Ejército de Tierra, y se producen en España en la fábrica de Trubia. Pues me dicen que siempre necesitamos tiempo para poder hacer un desarrollo. Entonces, estos cañones que hemos comentado hasta ahora eran anteriores al plan del 91. En el plan del 91 entran, lo voy a hacer un poco a vuela pluma, entran estos tres materiales, que son el obús de hierro rayado y zunchado de 24 centímetros. En esta época, la parte no protegida de los acorazados era la cubierta, y era la misión que tenían estos obuses, disparar con tiro parabólico y perforarles la cubierta. El cañón de acero tiro rápido Muniz Argüelles. Tiro rápido quiere decir que se pueden hacer más disparos por minuto que el anterior, porque adopta un sistema que es tener el proyectil, la carga y el estopín todo en una misma pieza. Y los cañones perforantes que entran por el costado, que son los que baten este tipo de acorazado. Cuando lleguemos al siglo XX,
que es el tipo de pieza que vamos a tratar en el año 26, continuamos con los acorazados. Y ahora pasa José a entrar en el plan del 26. Sí. Vamos a ver si cumplimos el tiempo. Yo ya ahora hablo como organizador y entonces estoy... Bien, vamos a ver el plan de defensa del 26, de 1926. A mayor potencia de tiro, mayor despliegue. El plan del 1891 aún no se había ejecutado en su totalidad cuando se diseñaron dos nuevos proyectos de artillado, en 1914 y en 1921. Ninguno de ellos se desarrolló. Tras la Primera Guerra Mundial, con las lecciones aprendidas en ella, la artillería española analizó los nuevos avances para la artillería de costa. De estos estudios nació el Plan del 26, que aprobó la defensa de las bases navales de Ferrol, Coruña, Cartagena y Mao. Tiene interés este plan porque las baterías que vamos a rehabilitar, la de Ares es del plan anterior, de 1891, la de Campelo y las de Prior son de 1926. Pues bien, en lo que a nuestro territorio de esta comarca se refiere, a través de este plan se le asignaba la misión de defensa costera frente a una escuadra enemiga que pretendiese bombardear la base naval de Ferrol a Coruña y ocupar las rías de Ferrol, Ares y a Coruña, es decir, el Golfo Ártabro. Para evitarlo se diseñó de manera que pudiese batir con sus fuegos la parte de mar desde la entrada de la ría de Cedeira hasta la punta Cayón, con el siguiente equipamiento: 8 cañones del 38-1, 20 del 15-24, 20 del 10,5, etcétera, etcétera. La defensa se organiza en 4 áreas o núcleos, es decir, Campelo, Prior, Prioriño y A Coruña. En cada una de ellas se ubican 3 baterías, 2 de costa del 38-1 y 15-24 y una antiaérea de 10,5 centímetros. Estos grupos inicialmente eran relativamente similares, tanto en su figura como en su composición, salvo pequeños detalles debidos a la orografía del terreno. Mención aparte merece el grupo de A Coruña, que contó con 2 baterías de 15-24 en Punta Herminia. Bien, vamos a hablar de las baterías de costas de este plan de Primo de Rivera del 26 desarrollado en estos años. Los aspectos generales. En este plan, las baterías se instalan en pozos a barbeta, con escudos metálicos que protegen a los sirvientes de los disparos de cartuchería y cascos de metralla. Esto se debe a un nuevo concepto defensivo en el que las piezas de artillería ya no defienden un paso concreto, ni un canal, ni un sector determinado siquiera, sino que simplemente cubren con sus fuegos toda la zona frente a la posible llegada de una escuadra enemiga. Este nuevo planteamiento obliga a las baterías a abandonar sus antiguos asentamientos, situándolos en los puntos geográficamente más dominantes de la costa. Bien, la batería de 15-24 su misión era batir los cruceros ligeros y cooperar en el fuego de la artillería intermedia, apoyada también por la primaria, en distancias cortas de combate. Estas baterías estaban construidas con asentamientos a barbeta de 4 piezas de 15-24 con sus repuestos, etc. También se construyeron en pozos aislados de hormigón armado para cada una de ellas, de las piezas, ocultándolas del mar mediante desenfiladas. Bien, voy a ir resumiendo porque sé que el tiempo es escaso y pasamos a la batería conocida por todos vosotros, seguramente, todos ustedes, la del 38-1 de Monte San Pedro, por ejemplo, de La Coruña. Cada una de estas baterías tenía 2 piezas de costa de 38,1 Vickers y 45 calibres de longitud de ánima, modelo de Vickers del 26. Ambas piezas se alojaban en pozos a barbeta. Debajo de la explanada, en un pozo cerrado, donde estaba anclada la pieza, se encontraba la cámara de carga. Esta estaba comunicada con los repuestos para proyectiles y cargas de proyección. Para cada pieza existía un edificio en superficie destinado a albergar los repuestos de munición en tiempos de paz, con 2 locales, uno para proyectiles y otro para cargas. Bien, pasamos a las baterías antiaéreas. El plan del 26 se enfrenta a una nueva amenaza para la costa, que era la aviación militar. Estas primeras baterías antiaéreas se construyeron de forma monolítica para artillar 4 piezas de artillería de calibre 10-50 de la casa Vickers.
repuestos para municiones, un puesto de mando para el capitán, enlaces telefónicos y 2 grupos electrógenos, uno para la dirección de tiro y otro para el alumbrado. Además de la batería, en cada grupo había una para el antiguo grupo de Montefaro. Y ya, para terminar esta parte del plan del 26, estos núcleos o grupos necesitaban una serie de órganos auxiliares, igual que en el plan de 1891, para su funcionamiento y coordinación, tanto en el propio funcionamiento interno de la batería como para la coordinación de todo el frente marítimo, tales como cuartelillos, iluminación, red de transmisiones, carreteras militares, puestos de mando y polvorines, tal como podemos ver en este mapa resumen que les ofrecemos. Y ahora Pepe va a comentar, por favor, breve, las piezas del plan del 26. Bueno, pues lo mismo que hicimos con el plan del 91, lo vamos a hacer ahora con este plan nuevo, que es el del 26. Este plan, en asunto artillería, sufre o se beneficia de un gran desarrollo de artillería que se experimenta durante la Primera Guerra Mundial. Tanto en la Primera Guerra Mundial, la artillería de costa como la de marina, que a fin de cuentas es la misma, lo mismo armamento tiene el ataque que la defensa, y vamos abreviando qué tipo de material se emplea para artillar estas baterías de este nuevo plan. Como ya nos explicó José, había 4 núcleos, pero los 4 tenían el mismo armamento. Tenían para costa el 15-24, el 38,1 y para antiaéreo el 10,5. Hay aquí un elemento nuevo que debemos destacar, que en el antiguo plan y de ahí para atrás las posibles amenazas que tenía la costa solo provenían del mar. A partir de ahora también hay un nuevo elemento que nos amenaza, que es la aviación. Entonces tenemos que montar baterías de aviación que cumplan la misión de defensa tanto de las baterías como del territorio. Entonces el 15-24 es un cañón, que lo estamos viendo en pantalla, que, como ya muy bien dijo José, y no entro, a quién batía, qué tipo batía, y era una pieza que ya para la puntería la tenía desarrollada por medio de calculadores. Eran calculadores electromecánicos. En caso del 15-24 era la alza directora Vickers, compuesta por un telémetro de 4 metros y un calculador. Son integrados los dos. El 38,1 ya es una pieza mucho más espectacular. Necesita una serie de elementos eléctricos, electromecánicos y de presión hidráulica para moverla y poder alcanzar las velocidades de giro necesarios en un tiro contra objetivos en movimiento. Hay que conjugar 2 movimientos para que se encuentren en un punto futuro, y es lo que hace su dirección de tiro, que estaba compuesta por 2 telémetros de 9-14 Bar-Stroh, que al disparar con un alcance superior del 15-24, que solo tenía 1, aquí lo hace con 2 y promedia. Entonces pasamos ya a las piezas antiaéreas para poder desarrollar todo. Son las primeras piezas que se instalan en puntos fijos de España. Por eso se hacen en unos asentamientos monolíticos, que más tarde, después de terminar la Guerra Española, se trasladan a otras baterías con pozos aislados, porque con el tipo monolítico un disparo podía inutilizar toda la batería, y al ampliar su frente y meterlo en pozos aislados, le podían dar a una, pero siempre salvábamos las otras. Pasa. Una vez construidas las baterías en pozos aislados, las piezas pasan a ocuparlas, y son 3 baterías que se hacen alrededor de la plaza, y en las baterías se sustituye la defensa antiaérea con cañones para vuelos rasantes y en picado. Quiere decir, cañones mucho más manejables, que los veremos ya en la siguiente diapositiva, y que a su vez son relevados con otras piezas ya remolcadas, que tenían la ventaja que las podías instalar
donde verdaderamente lo necesitabas. No era como las que estaban ancladas, que en el momento que el avión se iba de esa zona no se podía ponderar la defensa. Y muchas gracias, y perdón por la velocidad, que al ser el último, el que va el último en el pelotón, siempre sufre estos problemas. Nada, muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? ¿Quedamos aquí? Sí. No, bajamos. Sí, luego para la mesa. Bien, gracias por...